Pocos lo sabían, pero Dolores Cannon descubrió algo que podría sacudir los pilares de la religión y la ciencia. El alma no solo sobrevive a la muerte, sino que regresa, repetidas veces, en diferentes cuerpos, lugares y tiempos. En una de sus sesiones más enigmáticas, un paciente reveló recuerdos vívidos de una vida vivida siglos antes, con detalles históricos que solo fueron confirmados años después por arqueólogos. Esta lectura se mantuvo en secreto durante años, considerada demasiado peligrosa para ser aceptada públicamente. Y lo más perturbador, según ella, nuestras vidas no son aleatorias. Cada elección, cada dolor, cada pérdida, forman parte de un acuerdo silencioso hecho antes del nacimiento. Un contrato espiritual, un plan de aprendizaje profundo. Pero, ¿qué sucede con quien no cumple ese plan? ¿Y cómo el karma moldea nuestro destino futuro? Ella afirmó: nadie se cruza en tu camino por casualidad. Todo lo que vivimos está interconectado por hilos invisibles que se extienden por muchas existencias. Dolores descubrió esto mientras investigaba casos en que personas tenían fobias inexplicables, dolores sin causa física y patrones de sufrimiento que parecían repetirse. Cuando estas personas eran llevadas a vidas pasadas, revelaban traumas, errores y deudas emocionales que aún vibraban en su alma. Ese era el karma, no como castigo, sino como un ciclo de causa y efecto espiritual. Curioso cómo esto resuena con nuestras propias experiencias, ¿verdad? Si sientes que este mensaje tiene sentido en tu alma, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tal vez tú también estés comenzando a recordar algo mayor. En sus investigaciones, Dolores relataba que la muerte, lejos de ser el fin, es como atravesar una puerta hacia casa. Muchos de los relatos de regresión describían el más allá como un estado de paz, de reencuentro con guías espirituales y con almas conocidas. Pero había algo más allá. Algunas almas relataban reuniones en que evaluaban sus vidas anteriores, como si revisaran una obra de teatro que habían protagonizado. Comprendían los aciertos, los desvíos y las oportunidades perdidas, y entonces, con total conciencia, elegían el próximo escenario, el próximo cuerpo, la próxima lección. Nada era impuesto, todo era elegido. La vida, en este contexto, se convierte en una jornada de sanación profunda, una búsqueda para liberar el alma de las cadenas invisibles que ella misma creó. Pero había un detalle aún más impresionante. Dolores comenzó a percibir que ciertos individuos parecían estar encarnando ahora con una misión específica: ayudar en la transición del planeta hacia una nueva frecuencia espiritual. No venían solo para resolver sus propios karmas, sino para sanar linajes enteros. En sus sesiones, estos seres revelaban que habían aceptado desafíos inmensos antes de nacer, justamente para despertar a otros. ¿Serían estas las llamadas almas voluntarias? Dolores creía que sí. Y lo más sorprendente, muchos que asisten a videos como este sienten un llamado interno, una sensación de que vinieron aquí por algo mayor. ¿Ya has sentido eso también? En muchos relatos, ella encontraba un patrón que se repetía con precisión desconcertante. Almas que habían causado dolor regresaban cerca de aquellos que habían herido, como hijos, padres, hermanos. El universo, según Dolores, crea oportunidades para que el alma comprenda, sienta y transforme. Si en una vida alguien destruyó, en la próxima puede venir para reconstruir. Si fue indiferente, puede venir para cuidar. Y en este ciclo de reequilibrio, el karma se va disolviendo como hielo al sol. Pero esto solo sucede cuando hay conciencia. Cuando hay resistencia, el ciclo se repite, a veces por siglos. Es por eso que muchas personas se sienten atrapadas, sin saber por qué. Están viviendo consecuencias de historias que ni siquiera recuerdan ya. En una de sus regresiones más impactantes, una mujer describió su propia muerte en otra vida, seguida por el momento exacto en que su alma flotó fuera del cuerpo. Ella relató haber sido recibida por una energía amorosa que no juzgaba, solo acogía.
Pero antes de reencarnar pasó por un consejo de almas, donde vio escenas del futuro que podría vivir. Ella eligió los desafíos que enfrentaría, los dolores que tendría que superar e incluso el tipo de cuerpo que habitaría. Dolores escuchó este relato en silencio, con lágrimas en los ojos. No era ficción, eran memorias del alma, escondidas bajo capas de tiempo y miedo. Revelaciones así no podían ser ignoradas. En otro caso sorprendente, un hombre reveló durante la hipnosis que había sido responsable de actos terribles en una vida pasada. Él había liderado campañas de violencia, tomado vidas y esparcido sufrimiento. Lo más impactante no fue lo que él hizo, sino lo que su alma eligió para compensar: reencarnar como alguien que sufriría intensamente, con limitaciones físicas severas desde el nacimiento. Dolores registró que, incluso con el dolor, este hombre nunca perdió la dulzura en la mirada. Era como si él estuviera limpiando una herida ancestral con cada lágrima. Según sus investigaciones, el alma busca equilibrio, no castigo. Ella quiere aprender, crecer, liberarse del peso de acciones pasadas. Y solo el amor, vivido en su forma más pura, consigue redimir hasta los errores más profundos. Dolores también desentrañó el misterio de los nudos kármicos, conexiones energéticas entre almas que se entrelazan vida tras vida. Muchas veces, los mayores conflictos familiares tienen raíces invisibles en experiencias antiguas. Un padre autoritario puede haber sido un hijo abandonado en otra existencia, una madre ausente, la esposa traicionada de siglos atrás. Ella decía que reconocer estas conexiones es el primer paso para romper ciclos. Cuando perdonamos, liberamos no solo al otro, sino a nosotros mismos. Y el karma, que parecía una carga inquebrantable, comienza a disolverse como una niebla al sol. Por eso ella decía: si algo o alguien te hiere repetidamente, pregúntate, ¿qué está intentando sanar mi alma a través de esto? Al explorar la vida después de la muerte, Dolores descubrió que hay planos espirituales distintos para cada nivel de conciencia. No todas las almas siguen el mismo camino. Algunas descansan en esferas de luz, otras regresan rápidamente por aún estar presas a la materia. Y hay aquellas que se pierden entre mundos, confusas, sin aceptar que murieron. En sus regresiones, personas relataban encuentros con seres de luz, consejos espirituales, salas de aprendizaje e incluso estructuras semejantes a bibliotecas, donde el alma podía estudiar sus encarnaciones anteriores. Era como si el más allá fuera un vasto campus de sabiduría, donde todo es aprendizaje. Y esto cambiaba completamente la forma en que sus pacientes encaraban la muerte. Una mujer que había perdido a su hijo en un accidente buscó a Dolores buscando consuelo. Durante la sesión entró en trance profundo y escuchó la voz del propio hijo diciendo: «Era mi hora. Yo elegí esto antes de nacer, y tú también». La mujer lloró, pero salió transformada. Entendió que el dolor no era castigo, sino parte de un pacto de amor entre almas. Dolores decía que las relaciones más intensas, incluso las más dolorosas, tienen raíces en acuerdos espirituales hechos antes de la encarnación. Almas que se aman profundamente a veces eligen herirse aquí en la tierra para provocar crecimiento mutuo. Esto no disminuye el dolor, pero le da un sentido. Y sentido es lo que el alma más busca. En sus investigaciones sobre reencarnación, Dolores percibió que muchas personas cargan dentro de sí fragmentos de vidas pasadas que influencian directamente quiénes son hoy. Miedos inexplicables, talentos naturales, incluso preferencias alimentarias. Todo puede ser herencia de otra existencia. Un hombre que nunca consiguió entrar en el mar descubrió en regresión que se había ahogado en la Roma antigua. Una joven pianista prodigio reveló haber sido una compositora en la Viena del siglo XVIII. Estos fragmentos no son meras coincidencias, son ecos de memorias que el alma carga como equipaje espiritual. Cuando son accedidos con consciencia, se tornan herramientas poderosas de sanación y expansión. Dolores llegó a la conclusión de que el verdadero propósito de la vida no es el éxito material ni la perfección moral,
sino el crecimiento del alma. Cada encarnación es una oportunidad de pulir las imperfecciones, liberar los pesos y recordar quiénes realmente somos. Y para esto necesitamos encarar nuestras sombras, aceptar nuestros errores y aprender a amar a pesar de los dolores. Ella afirmaba que, al final de todo, solo el amor importa. El amor es la única energía que atraviesa las encarnaciones, que cura el karma, que nos reconecta al todo. Y cuanto más conciencia traemos a esta jornada, más leve se torna. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí para recordar. En las palabras de Dolores, el alma es como un cristal multifacético, reflejando experiencias de innumerables vidas, culturas y cuerpos. Durante una sesión marcante, una paciente reveló haber vivido como guerrera en una civilización perdida en el Océano Pacífico. Las imágenes que describió, las armas, los ritos e incluso la lengua, fueron más tarde comparadas por estudiosos con registros de culturas aún no completamente comprendidas. Esta y otras experiencias indicaban que el alma no evoluciona de forma lineal. Ella puede encarnar en diferentes planetas, dimensiones, realidades paralelas. Dolores decía que somos viajeros cósmicos, en busca de recuerdos olvidados. Y cuando un alma despierta, ella comienza a reconocerse a sí misma en todo, en la mirada del otro, en el silencio, en los dolores y en las sanaciones, como si el universo dejara pistas discretas para quien estuviera listo. Otro punto sensible en sus revelaciones era sobre las almas que desisten de la jornada. Dolores se deparó con pacientes que cargaban tristeza sin origen, sensación de no pertenecer, deseo constante de partir. En regresión se descubría que eran almas cansadas, que ya habían vivido decenas de encarnaciones densas y estaban al borde de una ruptura espiritual. Algunas de estas almas estaban en su última vida en la tierra. Otras pidieron ayuda antes de encarnar y vinieron rodeadas de guías. Dolores decía que el sufrimiento extremo muchas veces indica que un alma está en transición, como una mariposa a punto de dejar el capullo. Por eso, ella alertaba: nunca juzgues el dolor del otro. Hay historias allí que tú no ves. Hay jornadas que la mente no alcanza. Ella también hablaba sobre el tiempo y cómo él es percibido de forma diferente en el plano espiritual. Allá, todo acontece al mismo tiempo. Vidas pasadas, presentes y futuras coexisten, interactuando entre sí como ondas. Durante una sesión, un hombre accedió simultáneamente 3 existencias, una en la Roma antigua, otra en el siglo XXI y otra en un futuro donde la humanidad ya había superado la violencia. Estas realidades influenciaban su vida actual de maneras sutiles. Dolores entendió entonces que el karma no es una línea, sino una espiral, y que, al sanar algo hoy, podemos sanar también lo que vino antes y lo que aún vendrá. El alma, al tocar esta conciencia, despierta un poder casi olvidado, el de transformar realidades a través del presente. En sus libros, Dolores relataba que muchas almas sienten culpa por vidas pasadas. Cargan pesos invisibles, creyendo que no merecen ser felices a causa de errores antiguos. Pero ella decía con firmeza: el alma aprende, y no se mide por caídas, sino por la capacidad de levantarse. El arrepentimiento sincero, vivido con conciencia y compasión, es el primer paso para la cura espiritual. Y el amor propio, tantas veces negligenciado, es el remedio silencioso que disuelve las cadenas del karma. A través de las sesiones, ella ayudaba a las personas a mirar hacia adentro, a reencontrar su chispa divina. Porque antes de ser cualquier cosa, somos alma, y toda alma tiene el derecho de recomenzar. Una de las revelaciones más tocantes vino de una niña, traída por padres desesperados. La niña decía, con claridad impresionante, que vino de un lugar de luz para ayudar a mamá a aprender a amar de nuevo. Durante la hipnosis, se confirmó que aquella alma había sido madre de la propia madre en otra vida. Dolores vio en este relato la prueba viva de que el amor trasciende el tiempo y las formas. A veces, volvemos para proteger a quien ya cuidó de nosotros.
Otras veces nos tornamos espejos para que el otro despierte. Nada es por casualidad, ni siquiera el nacimiento de un niño. Todo forma parte de un plan mayor, escrito con la tinta invisible del amor universal, ese que todo entrelaza, todo comprende y todo transforma. Ella creía que la Tierra es una escuela y que estamos viviendo una de sus fases más desafiantes. Muchos de los que encarnan hoy eligieron esto por amor. Vinieron para enfrentar la densidad, para ayudar en el despertar colectivo, para curar traumas ancestrales. Dolores llamaba a estos seres almas valientes, y decía que incluso cuando olvidan quiénes son, el llamado permanece. Puede venir como una angustia sin nombre, un deseo de ayudar o una tristeza profunda ante la injusticia del mundo. Estos sentimientos, lejos de ser flaquezas, son señales de que el alma se está recordando, de que algo dentro de nosotros está despertando, incluso cuando aún no sabemos darle nombre a eso. En muchas de sus sesiones, Dolores se deparó con almas que cargaban no solo memorias humanas, sino recuerdos de otros mundos, otros sistemas estelares. Estas almas, según ella, venían de civilizaciones muy antiguas, donde la espiritualidad y la tecnología estaban en equilibrio. Al encarnar en la Tierra, traen sabidurías olvidadas, dones intuitivos y una sensibilidad acentuada. Pero sufren con la densidad emocional del planeta. Se sienten desplazadas, solitarias, incomprendidas. Ella decía que estos viajeros estelares muchas veces nacen en familias difíciles, exactamente para anclar luz donde más falta. El contraste acelera su despertar, y su sufrimiento, aunque real, es también un catalizador de conciencia. No vinieron para huir, vinieron para recordar. Una de las experiencias más conmovedoras de Dolores involucró a un señor ya anciano que, durante la hipnosis, comenzó a hablar en una lengua extinta. Su voz cambió, el ritmo del cuerpo también. Describió con riqueza detalles de una vida como sacerdote en un templo egipcio. Sus palabras hablaban de curación, equilibrio y de la importancia del sonido sagrado. Al final, el hombre lloró como si hubiera reencontrado algo perdido hace milenios. Dolores decía que estos accesos son ventanas del alma, momentos en que el velo entre los mundos se torna fino. Y es en ese espacio que ocurren los mayores despertares. Porque cuando recordamos quiénes fuimos, comenzamos a entender quiénes somos. Y solo así podemos elegir con conciencia quién deseamos ser. Otro punto que Dolores revelaba con frecuencia era sobre la importancia de las elecciones. Ella decía que, aunque existan planes espirituales trazados antes del nacimiento, el libre albedrío es absoluto. El alma puede reescribir su destino en cualquier momento, siempre que haya conciencia e intención clara. Un error no define una vida. Una caída no apaga todo el camino. Las decisiones diarias, perdonar, amar, soltar, intentar de nuevo, tienen poder de revertir patrones kármicos y alterar trayectorias enteras. No existe karma fijo, existe aprendizaje. Y cuanto más amor colocamos en nuestras elecciones, más leve el camino se torna. A cada acto de compasión una parte del alma se libera del ciclo repetitivo del dolor. Dolores también descubrió que las almas no encarnan solas. Antes de nacer, formamos grupos espirituales, verdaderas familias de alma, que se relevan en diferentes roles a lo largo de las vidas. El amigo de hoy puede haber sido el padre de ayer, la hija, su maestra antigua. Estos intercambios ayudan al alma a desarrollar empatía, compasión y entendimiento profundo del otro. Y muchas veces, los mayores desafíos vienen de aquellos que más nos aman a nivel espiritual. Ellos nos provocan, nos frustran, nos enseñan a través del dolor. Pero por detrás de esto, hay un amor antiguo, silencioso, que guía cada reencuentro. Dolores decía que, al reconocer estos lazos, la rabia pierde fuerza y el perdón se torna natural, porque entendemos lo que está más allá de la superficie. Durante sus consultas, ella también abordaba el miedo a la muerte, un miedo universal, pero alimentado por la ignorancia espiritual. Dolores decía que la muerte es apenas un retorno al estado original del alma. El cuerpo es el capullo,
El alma es la mariposa. Cuando dejamos el cuerpo volvemos al todo, reencontramos nuestros guías, revemos nuestras elecciones. No hay punición, ni juicio cruel, hay comprensión, hay aprendizaje y por encima de todo, hay amor. Muchos pacientes volvían de sus sesiones con ese miedo disuelto. Pasaban a vivir con más ligereza, más entrega, más presencia, porque sabían que estaban aquí apenas de paso y que cada instante vivido con verdad dejaba una marca luminosa en la jornada del alma. En una de sus palestras más conocidas, Dolores afirmó que estamos viviendo un tiempo único, el de la cosecha espiritual. Según ella, la Tierra está pasando por una gran transición vibracional y las almas que están encarnadas ahora eligieron estar aquí para participar de este proceso. Esto significa que estamos siendo invitados a curar no solo nuestros dolores individuales, sino también patrones colectivos de miedo, culpa, separación. Es un momento de elección profunda, seguir repitiendo las lecciones antiguas o acceder a una nueva frecuencia de conciencia. Dolores decía que nunca tuvimos tanto apoyo espiritual como ahora. Guías, mentores, energías sutiles, todos trabajando para que la humanidad despierte. Pero el primer paso es nuestro. Dolores explicó que muchas enfermedades físicas son, en realidad, manifestaciones de conflictos espirituales no resueltos. El dolor en el cuerpo sería el grito del alma pidiendo atención. En sus regresiones, era común que síntomas crónicos desaparecieran después de que el paciente reviviera y comprendiera el origen emocional o kármico de aquello. Una mujer que sufría de fuertes jaquecas descubrió que, en una vida pasada, había muerto con un golpe en la cabeza durante una ejecución injusta. Al traer esta memoria a la luz y liberar la carga emocional asociada, los dolores cesaron. Dolores afirmaba: cuando curamos el alma, el cuerpo responde. Por eso, ella creía en un abordaje holístico donde mente, cuerpo y espíritu caminan juntos, porque todo está conectado, nada está separado. Ella también observó que el alma elige el cuerpo con sabiduría. Nada es por casualidad. Hay un motivo espiritual por detrás de cada trazo físico, cada limitación, cada facilidad. Un espíritu que necesita aprender paciencia puede venir con un cuerpo frágil. Alguien que abusó del poder de la palabra puede nacer con dificultades en el habla. Dolores decía que el cuerpo es un espejo simbólico de la jornada del alma, y en vez de juzgarlo, debemos escucharlo. Él habla, él recuerda, él guarda marcas de otras vidas que pueden ser curadas con conciencia y amor. Muchas personas, al comprender esto, pasaron a mirarse con más compasión, porque percibieron que hasta sus dolores tenían un propósito mayor. Durante una regresión especialmente intensa, una paciente contó que después de la muerte fue llevada a un local de descanso vibracional, un espacio de pura luz, donde el alma era envuelta por frecuencias sonoras capaces de restaurar partes dañadas por el dolor. Dolores quedó profundamente tocada con esta imagen. Era como si el universo tuviera sus propios hospitales espirituales, donde las almas se recomponían antes de reencarnar. Esto la llevó a estudiar más sobre la importancia de la vibración y de la energía en las curaciones profundas. Ella descubrió que la música, la intención e incluso la palabra hablada cargan códigos capaces de reprogramar estructuras internas. El alma escucha más allá de los oídos. Ella responde a lo que vibra en verdad. Muchas de las revelaciones de Dolores fueron desacreditadas en la época, pero hoy, con los avances de la física cuántica y de los estudios de conciencia, sus descubrimientos vuelven a la superficie con fuerza. La idea de que el observador altera la realidad o que el tiempo no es lineal se alinea directamente con lo que sus pacientes describían en trance profundo. Ellos accedían a memorias que aún no habían vivido o curaban traumas de otras encarnaciones como si todo estuviera aconteciendo ahora. Dolores decía que el tiempo espiritual es como un río con infinitos afluentes. Podemos navegar entre ellos con intención, amor y permiso del alma. Y cuando hacemos esto, rescatamos partes nuestras que estaban adormecidas.
Es una forma de reunirse con quien siempre fuimos. En una de sus últimas entrevistas, ella compartió una frase que tocó a millares de personas. No estás aquí para sufrir, estás aquí para recordar. Estas palabras simples cargan una verdad profunda. El alma al encarnar olvida quién es, olvida su origen, su misión, su propósito, y la vida se torna el proceso de reencuentro. Cada dolor, cada alegría, cada pérdida es una invitación al despertar. Dolores veía la tierra como un gran teatro donde vinimos a experimentar, errar, amar y principalmente recordar. Recordar que somos eternos, que no estamos solos, que todo tiene un motivo. Ese recuerdo es el inicio de la curación. Porque solo puede curar quien se recuerda de la luz que carga dentro de sí. Ella también decía que, aunque el alma sea eterna, el tiempo de la encarnación es precioso. Cada momento cuenta. Cada elección resuena en el campo espiritual. No estamos aquí por casualidad ni por punición. Estamos aquí por amor. Un amor que nos impulsa a crecer, incluso en las caídas. Un amor que nos reconecta a quien realmente somos. Dolores veía el karma no como algo a temer, sino como una herramienta divina de equilibrio. Y la reencarnación, no como prisión, sino como oportunidad. Porque en cada nueva vida tenemos la chance de hacer diferente, de amar mejor, de curar más profundamente, y por encima de todo de dejar un rastro de luz por donde pasamos. Dolores enseñaba que los sueños también son portales. Durante el sueño, nuestra alma se desprende parcialmente del cuerpo y accede a otras dimensiones. Encuentra guías, revisa aprendizajes. Muchas personas relataban sueños con lugares nunca vistos, conversaciones con seres luminosos, sensaciones de estar en casa. Ella decía que esos no son solo productos de la mente, sino recuerdos reales de encuentros espirituales. En algunos casos, pacientes relataron mensajes recibidos durante el sueño que se confirmaron días después. Dolores orientaba que al despertar, las personas anotaran todo lo que recordaran, incluso si pareciera sin sentido. Con el tiempo, esas anotaciones revelaban patrones, pistas, mensajes ocultos, porque el alma habla a través de los símbolos y los sueños son su lenguaje secreto. Ella afirmaba que el despertar espiritual no acontece de una vez. Es un proceso, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre necesario. Puede comenzar con una pregunta incómoda, una pérdida, una inquietud profunda. Dolores decía que estos momentos de crisis no son fallas, sino portales. El alma usa el desconfort para hacernos mover, para sacarnos de la ilusión. Y cuanto más resistimos, más intensas se tornan los mensajes. Por eso, en vez de luchar contra lo que duele, ella sugería que mirásemos hacia adentro con coraje, porque es en el silencio, en la introspección, que oímos la voz del alma, la misma voz que nos guió por otras vidas y que ahora susurra: recuerda quién eres. Durante años ella fue ridiculizada, desacreditada, ignorada, pero nunca paró. Continuó escuchando, estudiando, escribiendo, porque sabía que sus descubrimientos no eran de ella, eran de la humanidad. Dolores Cannon no era apenas una investigadora de vidas pasadas, era una mensajera del futuro, un puente entre mundos, una mujer que osó mirar hacia lo invisible y dar voz a lo que muchos sentían, pero no conseguían explicar. Su legado no está solo en los libros, sino en los corazones de millares de personas que despertaron con sus palabras. Y tal vez, al asistir a este video, tú también estés despertando. Tal vez esa no sea la primera vez que oyes esa verdad. Tal vez, en algún lugar del alma, tú ya lo supieras. Dolores siempre terminaba sus palestras con un recuerdo simple. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Y ella creía en eso profundamente, que la curación, la sabiduría, el camino, todo está en el alma. Solo precisamos aprender a escuchar, a silenciar el ruido del mundo para oír la canción sutil de nuestro espíritu. Y cuando hacemos eso, cuando realmente oímos, algo cambia. La vida gana otro sentido. Los dolores se tornan lecciones, los encuentros, espejos,
y percibimos que nunca estuvimos solos, que somos parte de algo mucho mayor, más antiguo y más amoroso de lo que jamás podríamos imaginar. Esa es la mayor revelación de todas. El amor es la esencia del alma. Al final de su vida, Dolores decía que la humanidad estaba lista para recordar, que el velo entre los mundos se estaba tornando más fino, que cada persona que despierta ilumina a millares de otras, y que, por eso, su trabajo no era sobre el pasado, sino sobre el ahora, sobre el momento en que cada uno decide romper con el miedo, con la culpa, con el olvido, la reencarnación, el karma, la vida después de la muerte. Todos son capítulos de una misma historia. La historia del alma en busca de sí misma. Y este video forma parte de ese reencuentro. Si él tocó algo en ti, comparte, comenta, inscríbete. Porque cuando tú despiertas, ayudas al mundo a recordar. Dolores Cannon dejó este plano, pero su voz continúa resonando. En cada página escrita, en cada sesión grabada, en cada alma tocada por sus revelaciones. Y ahora, tal vez, a través de ti. Que sus palabras sirvan de guía. Que su coraje inspire. Que su verdad continúe siendo pasada adelante, como una antorcha encendida en la oscuridad. Porque al final, ese es el verdadero legado espiritual, encender luces. Y si tú sentiste esa luz ahora, sabe, no fue por casualidad. Tu alma está recordando.